estábamos aquí... No, es que se había congelado la imagen. Sí. Bueno, pues lo he dicho antes, continuamos con Ana Saiz y usos prácticos de las redes con Necromantus. Adelante, todo tuyo. Ya está todo el mundo ahí. Sí, todos. Y Chao ya hizo ahí una presentación maravillosa. Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces vamos con, creo que es la última charla de las jornadas. Un momentito. Ya, estaba bajando el sonido porque me veía demasiado a mí misma. ¿Se me sigue oyendo? Sí, sí, perfecto. Vale, bien. Bueno, pues que nada, igual que David, quería daros las gracias a todos los de GEPUL por habernos hecho este montaje, a darle capricho a los nenes de dar una charla en estas jornadas. Bueno. Y bueno, voy a ver si no se hace demasiado pesadita la mía. Gracias a vosotros por dar. Lo que os voy a contar es una aplicación directa de Necromantus. La he titulado Gestión de redes con Necromantus, y quizá el nombre más correcto sería Gestión de redes con Necromantus Live CD, que es el nombre de la herramienta que se usa, no el nombre del proyecto en general. Pero bueno, vamos a ir con ello. La charla está estructurada para hacer la gestión de redes de dos maneras distintas. Una con SNDP, que es el protocolo estándar que se suele utilizar para la gestión de redes, y otra para utilizar otras herramientas técnicas de Necromantus, porque en ocasiones no es necesario meterse con un protocolo enorme como SNDP, sino que para un problema pequeñito muy determinado, como pues, por ejemplo, ver si llegas a otra máquina de la red o no, pues bastaría con una herramienta pequeña que esté incluida en Necromantus y no necesitaríamos andar poniendo servidores en las otras máquinas y todo eso. Entonces, bueno, vamos a explicar SNMP porque, ya digo, es lo estándar. Casi toda máquina que estuviese en una red debería implementarlo, porque es la manera de consultar pues no solo problemas de red, sino también problemas de los equipos remotos en sí, de los discos, de la memoria. Entonces, para eso, como no sé si tendréis conceptos de SNMP por ahí, voy a subir un poco por ahí. ¿Alguien sabe algo de SNMP? ¿Alguien te acuerda algo de la asignatura Gestión de redes? Preferimos la versión explicativa absoluta. Sí, vale. Bueno, pues entonces, voy a empezar contando un poquillo qué entendemos por gestión de redes. Después daré unos conceptos básicos de SNMP, no me voy a meter mucho porque, bueno, los que la hayáis dado ya sabéis que tiene su tela, no me voy a meter en historias de protocolo, ni de formato de los mensajes, ni de codificación, ni nada de eso. Solamente lo que necesitemos para la parte práctica de la gestión. Entonces, bueno, la gestión de redes, bueno, pues hay una definición formal por ahí que es planificación, organización, supervisión y control de elementos de comunicación para garantizar un nivel de servicio de acuerdo a un coste. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es coger los elementos de nuestra red, tanto la red en sí como las máquinas que estén en ella, los switches, los equipos terminales, los servidores, y controlar parámetros como pues, el flujo de los paquetes, los interfaces, los discos duros, la memoria, para ver que todo funcione correctamente. Entonces, hay definidos dos métodos de gestión que son la monitorización y el control. La monitorización sería el método que utilizamos simplemente para analizar lo que está ocurriendo, para ver datos, mientras que en el control meteríamos mano, por así decirlo, a algunos parámetros, podríamos modificarlos remotamente. Hay una clasificación ISO por ahí que bueno, pues divide las áreas funcionales de la gestión, como veis aquí, supervisión y fallos, contabilidad y prestaciones, que pertenecerían al área de monitorización, porque serían las que analizaríamos nada más, y luego existe la configuración y la seguridad, que sí podríamos tocarlas y modificarlas, y por eso se engloban dentro del control. Aquí, como no teníais las mismas fuentes que teníamos nosotros en casa, se ha movido un poquito esto, pero bueno,
más o menos podéis ver que los componentes de la gestión son un gestor, que sería la máquina en la que estaríamos nosotros, la aplicación de la máquina desde la que controlaríamos toda la red, un sistema de gestión, que es, pues en este caso es SNMP en sí, o cualquier otro sistema que utilicemos para controlar las máquinas remotas, y un agente, que son los elementos que vamos a gestionar, el resto de las máquinas de la red, los servidores, los switches, los routers, lo que sea. Las formas que hay para monitorizar, para controlar los elementos de la red, son tres. Por una parte existe el sondeo, que lo que haría sería el gestor de nuestro equipo preguntar a los equipos gestionados por algún valor de alguna variable o por el estado de alguno de sus elementos. Otra, que son las notificaciones, que es cuando el agente, el equipo remoto, toma la decisión de notificar algo al gestor porque ha sucedido algo que considera relevante. Y mixtos, en los que, por ejemplo, un proxy intermedio estaría sondeando a la gente, evitándole ese trabajo al gestor, y en el momento en el que ha ocurrido algo relevante, se encargaría de notificar al gestor de que eso ha ocurrido. Bueno, no sé si hasta ahí la cosa se entiende o si voy muy deprisa o... ¿Alguna duda? No, parece que todo va correcto. Bueno, bien, ya tenéis nociones, ya la cosa está... Bueno, entonces vamos a meternos un poquito más en lo que es el SNMP en sí. SNMP, como sabéis supongo, es un protocolo estándar para gestionar redes pequeñitas o redes grandes de manera sencilla. Se supone que son un conjunto de operaciones simples que cualquier dispositivo debería conocer y de esa manera podríamos gestionar cualquier dispositivo conectado a una red desde nuestro gestor. Un momentito. Existen varias versiones de SNMP. Actualmente están con la 3, es la última, que es la que tiene mayor seguridad. Nosotros vamos a trabajar con la 1, después en Necromantum, ya veremos por qué. Y bueno, lo que se ve en esta transparencia son las siglas. La sigla reina de SNMP. SNMP en sí, Simple Network Management Protocol, con mi inglés de Vallecas, que es el protocolo de gestión en sí. SMI, que es la estructura de información de gestión, es decir, SMI es el estándar que define cómo se tienen que definir, valga la redundancia, los objetos que se van a gestionar dentro de las máquinas remotas. Y MIB, Management Information Base, es decir, es la base de información de gestión, que digamos que es la base de datos, la lista de los objetos en sí, que va a gestionar la gente. Es decir, vamos a tener un agente con SNMP instalado que estará manteniendo una base de datos de todos los objetos a los que puede tener acceso. Pues véase los interfaces, bueno, y dentro de los interfaces pues sus estadísticas de entrada y salida, su estado, las conexiones TCP, por ejemplo, el estado de los discos duros o de la memoria, todo eso va a estar comprendido en la MIB. Y la SMI lo que hace es definir cómo se tienen que definir esos objetos que vamos a consultar. Las MIBs, las bases de datos, un agente puede tener unas propias que pueda definir el fabricante, por ejemplo. Pero hay una que todos van a tener, que es donde están los objetos más comunes que vamos a querer consultar. Pues eso, los interfaces, las conexiones TCP, las conexiones IP, todo eso. Y esa MIB se llama MIB2, vamos a llamarla MIB2. Esta es la arquitectura más o menos del protocolo. Como veis en lo que os he contado, nosotros estaríamos en un gestor, host de gestión, que tendría una aplicación gestora, desde la que accederíamos a través del protocolo SNMP, que va sobre TCP/IP, a los elementos de la red. Switch, un PC, un servidor. Cada uno de esos elementos tiene que tener una MIB, una base de datos de los objetos que vamos a gestionar, y un agente, que va a ser la aplicación con la que nos vamos a comunicar para que nos proporcione esa información que necesitamos. Vale, ahora vamos a entrar en una
una cosa un poquillo más peliaguda, que no sé si recordaréis, pero que yo creo que va a ser necesaria para después entender la parte práctica, que es cómo vamos a identificar esos objetos a los que queremos acceder, de los que queremos preguntar en el agente. Nosotros nos vamos a comunicar a través de SNMP con el agente, pero para preguntarle por un objeto tendremos que referirnos a él por un nombre. Pues ese nombre es el identificador de objeto o OID. Los OIDs pueden ser numéricos o textuales. Evidentemente los textuales van a ser mucho más claros para nosotros, porque nos van a dar una idea de qué es exactamente lo que estamos preguntando. Si preguntamos directamente por 136121, pues bueno, uno que tenga mucha memoria o que haya trabajado mucho con ello, se acordará exactamente de ese número a qué objeto corresponde. Pero lo normal es que no, y entonces, pues bueno, existe también el OID textual. Esto que hay aquí es un árbol de OIDs. Los OIDs se estructuran en un árbol de forma jerárquica porque así sabemos por los números o bien por la parte del nombre en qué parte del árbol estamos, digamos. Si nos estamos refiriendo a interfaces, pues va a haber una parte del árbol debajo de la cual van a colgar todas las cosas que podemos preguntar sobre interfaces. Este es el árbol genérico. ¿Ves ahí? Root, ISO, org, DoD, Internet, MGMT y 1002. Es decir, todo lo que vamos a preguntar nosotros va a estar debajo de este árbol. ¿Veis? Porque aquí está la 1002. Eso quiere decir que todo lo que preguntemos va a tener un OID que va a empezar por esta secuencia. 136121 o bien ISO.org.do.internet, bueno, etc. Cada parte del árbol se separa por un punto, ya sea numérica o textual. Hay otra parte del árbol, que es esta de aquí, Enterprises, que está debajo del private, que es una parte que se reserva a las empresas. Por ejemplo, Cisco, los routers de Cisco tendrían una parte asignada debajo de Enterprises, que sería la 9, me parece. Entonces, si nos quisiéramos referir a un objeto Cisco, pues tendríamos que referirnos a él con este chorro de números, 1361, además 4, luego 1, luego 9 y luego el número concreto del elemento Cisco al que nos estemos refiriendo. Bueno, esto de aquí son los grupos más comunes que os comentaba antes, que están dentro de la MIR2, sobre los que vamos a poder preguntar a un agente. System, que tiene la información del sistema, información sobre las interfaces, esta es una que está obsoleta, sobre IP, sobre ICMP, TCP, UDP, EGP, bueno, etc. Cada vez que queramos preguntar sobre un objeto, por ejemplo, algo que tenga que ver con TCP, vamos a tener que poner todo el chorro de información de antes y después, a continuación, TCP, punto, y lo que estemos preguntando. Vale, ahora esta es la parte que es más complicadilla, que es cómo referirse concretamente a un objeto. En SNMP se definen objetos y se definen instancias. Para los que hayáis dado programación orientada a objetos, supongo que será una cosa parecida. El agente tiene un objeto, por ejemplo. Hay un objeto que es el estado de una interfaz. Eso es un objeto. Pero claro, si tú tienes 4 interfaces en la máquina, vas a tener una instancia de ese objeto por cada uno de los interfaces. Es decir, tienes el objeto estado de la interfaz y luego tendrás la instancia estado de la interfaz 1, la instancia estado de la interfaz 2 y así. Eso ocurre cuando los objetos son tablas. Lo que explico aquí. Cuando tenemos una tabla va a tener una fila o varias. Cada una de ellas se van a identificar con table.entry. Después, cada fila va a tener varias columnas y cada columna de esas va a tener un número o un identificador. Por ejemplo, lo que decía antes del estado de la interfaz. Y después, cada columna define una instancia por cada tabla. Y ahí ya sí es cuando nos da el valor del objeto. Es decir, tendríamos la fila table.entry, la columna estado table.entry, estado de la interfaz. Y a continuación, si hay varias interfaces, tendríamos el estado de interfaz del 2, por ejemplo, o del 1. Los índices pueden ser simples o compuestos, como veremos después, y con
coherencia, digamos, con la manera de referirnos a los objetos, cuando el objeto es escalar, es decir, solamente hay uno, podríamos decir que tiene una sola instancia, pues por coherencia le vamos a poner al final un 0, aunque no haya nada más que 1. Y para que esto quede un poco más clarito, aquí está el ejemplo, que creo que va a simplificar bastante más las cosas. ¿Veis lo que comentaba? Tenemos un objeto escalar que es system sysname, es decir, el nombre del equipo, del sistema, el nombre del sistema, y para referirnos a ese objeto, como es un escalar, solamente hay uno, vamos a tener que ponerle un punto 0 detrás. Sin embargo, tenemos una tabla, que es la tabla de conexiones TCP. TCP con table. Todo esto debajo de la MIR2, de la que habíamos hablado antes. Esta sería la tabla. En este caso tiene 2 conexiones nada más. Y podemos ver en la primera columna el estado de la conexión. Dependiendo del número, pues querrá decir o que está establecida o que está esperando. Eso ya lo interpretaremos después. La dirección local de la conexión TCP. El puerto local de la conexión TCP. La dirección remota y el puerto remoto. Entonces, ¿cómo nos referimos, por ejemplo, a este número? Que es la segunda columna, primera fila. Bueno, pues nos referimos a la fila como tcp.tcp con table.tcp con entry, la manera de referirse a la fila. Después ponemos el valor de la columna, que es tcp con local address, ¿veis? También podemos poner un 2, y a continuación se pone el índice. Esta tabla en concreto tiene un índice bastante complicado, que es un índice compuesto y que se forma por el valor de estas 4 columnas. Entonces así veis que para referirnos a la primera fila estaríamos poniendo el índice, que es la dirección local, el puerto local, la dirección remota y el puerto remoto, todo junto. Hay otras tablas, por ejemplo la de interfaces, que su índice es solamente un número. Tiene aquí una columna, la primera, que se llama IF index, y tendría pues, la primera un 1, la segunda un 2. Entonces simplemente nos referíamos a ella poniendo aquí, a continuación del nombre de la columna, un 1 o un 2. Y esto que veis aquí es un poco por curiosidad, de orden lexicográfico. Bueno, pues, cuando estamos accediendo a un agente remoto y no sabemos exactamente qué objetos implementa, qué objetos podemos consultar, no podemos preguntar por uno en concreto. Entonces, la manera de recorrerlo, digamos, el árbol de objetos, sería empezar por el principio e ir pidiendo el siguiente, dame el siguiente. Cuando te devuelve el valor del siguiente, te está dando su nombre también, preguntarías, bueno, pues ahora dame el siguiente a este. Y así consecutivamente. Entonces, este sería el orden que seguiría, digamos. Iría desde la raíz del árbol, bajaría hasta la primera instancia que encontrara, y a partir de ahí iría recorriendo todas las instancias secuencialmente. Si en lugar de tener una estructura escalar, tenemos una tabla, pues la manera de recorrerla es esta. Primero hace toda la primera columna, después salta el primer elemento de la segunda columna, y así. Esto lo veremos un poco mejor después cuando veamos los ejemplos concretos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto, que tiene más tela. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Bueno, o les ha quedado muy claro o se han enterado de nada, como me dicen a mí en clase. Sí, bueno. Bueno, después cuando hagamos la demostración práctica con Necromantus, igual quedan un poquito más claras esas cosas, sobre todo lo de moverse por las tablas. Bueno, pues continuamos explicando un poquillo el protocolo. Es un protocolo que va sobre UDP, SNMP. No se utiliza TCP porque TCP es un protocolo orientado a conexión. Y entonces, claro, cuando tú tienes una red que está mal, pues tener que estar esperando a que se establezca una conexión y que si no se establece lo vuelva a intentar, y si no se establece lo vuelva a intentar, y no poder ver nada, pues no tiene mucho sentido. Entonces, se utiliza UDP, que sí, puede tener pérdidas, pero propio SNMP es el que se encarga de reenviar mensajes si hacen falta y esas cosas. Las operaciones que soporta son estas que vienen aquí. Get, que es cuando el gestor pide
un valor determinado de un objeto a la gente. GetNext, que es cuando pide el valor del objeto siguiente al que estaba proporcionando, lo que veíamos antes en el orden lexicográfico. Es decir, si yo le digo a la gente get 111, me va a dar este objeto. Pero si le digo get next 111, lo que va a hacer es darme este. Y esa va a ser la manera de ir recorriendo un árbol que no conocemos o una tabla que no conocemos. No sabemos cuántas filas tiene, por ejemplo. Get response, que es cuando la gente devuelve lo que será pedido. Set request es cuando el gestor modifica algún valor de algún objeto. Esto ya veremos que no siempre está permitido, no todos los objetos permiten la escritura. Y un trap, que es cuando la gente por sí mismo considera que ha ocurrido algo relevante y se lo comunica al gestor sin que éste le pregunte nada. Y ya para acabar con esta parte hablamos un poquillo del control de acceso, porque claro, cuando tenemos los ordenadores en una red, pues puede ocurrir que alguien se meta por en medio y nos toque las cosas. Y si solamente mira, pues bueno, a lo mejor no puede hacer mucho daño, pero si hay algún objeto que se puede modificar y lo modifica, pues podemos tener problemas. Entonces, SNMP tiene dos políticas de acceso. Una política de autenticación, con la que nosotros pues nos autenticamos, valga la redundancia, ante la gente. Le decimos que somos un gestor válido, un gestor que puede acceder a sus elementos. Y eso se hace mediante una palabra que se llama comunidad, community, que viene a ser una contraseña, que conocen el gestor y el agente, mediante la cual la gente sabe que tú eres un gestor que puede acceder a sus objetos. Esta password, por defecto, suele ser public, de llamar public, es decir, cualquiera podría intentar entrar poniendo como password public a nuestro agente. Por eso suele convenir cambiarla, por si acaso. Y luego hay una política de acceso en la que podemos proporcionar distintos accesos para distintos gestores. Es decir, puede haber un gestor al que queramos dejar leer todos nuestros objetos y modificar todos nuestros objetos, pero puede haber otro gestor al que solamente le dejemos ver, pues por ejemplo, los interfaces. O le dejemos ver todo, pero no le dejemos tocar nada. Entonces, para eso se definen pistas en las que decimos, para todo gestor que tenga esta community, esta comunidad, le vamos a dejar ver todo. O el gestor que tenga esta otra comunidad puede ver solamente la parte de TCP. Esas cosas. Bueno, pues hasta aquí la parte de teoría pura y dura. Ahora no sé si habrá alguna pregunta. ¿Alguna duda? No. ¿No? Todo clarísimo. Bueno, me alegro. Bueno, pues entonces vamos a pasar un poquillo a la parte práctica de la gestión de la red con Necromantus. En las transparencias está contado todo lo que voy a explicar ahora, pero por si acaso. Pero creo que va a ser mejor verlo directamente en Necromantus. Entonces ahora me voy a pasar a Necromantus y lo voy a hacer todo directamente, y así también será más entretenido. Vale. Paso, espera, que me mando. 3, creo que es. Vale, ahí está. Bueno, entonces, esto es Necromantus, ya os han explicado antes un poquito la pinta que tiene, para qué sirven esas cosas que se ven aquí. Nosotros vamos a meternos en la parte específica de red. No voy a contar todas las aplicaciones que vienen, porque no daría tiempo. Voy a separarlo, como dije antes, en una parte que sería la gestión SNMP pura y dura, que es con la que podemos preguntar prácticamente de todo a las máquinas remotas. Y luego, por otra parte, voy a tocar un poquillo algunas herramientas más pequeñitas con las que podemos hacer alguna gestión muy determinada. O anchos de banda, ver puertos abiertos, esas historias. Entonces, para empezar, voy a minimizar esto.
Bueno, para empezar a gestionar la red con Necromantus, evidentemente lo primero es conectarnos a la red. Entonces, para ello tenemos varias opciones. Una de ellas es utilizar Nigromante, que ha explicado antes David, que ya trae una opción directamente para configurar la red. Le decimos que no pasa nada, que no va a romper nada, y aquí tendríamos la opción de configuración manual de red. Le daríamos a aceptar. Elegiríamos el interfaz, el DTH0, y nos pregunta si queremos configurar con DHCP. Si quisiéramos configurar con DHCP, le daríamos a aceptar y automáticamente nos configuraría todo. Si le damos a cancelar, entonces nos pide que le metamos nosotros directamente los parámetros. Yo no voy a tocar nada porque la red ya está configurada y entonces si me pongo a tocar algo, lo mismo me quedo sin acceso a Necromantus. Bueno, lo mismo no, prácticamente seguro. Entonces, no le toco nada aquí. Nos pediría la dirección IP. Voy a darle a cancelar y os lo voy a enseñar en la transparencia, que lo tengo puesto. ¿Veis? Si le diésemos a configurar con DHCP y aceptáramos, ya estaríamos directamente conectados a la red. Si le diéramos a cancelar, nos pediría los datos, la dirección IP, la dirección de broadcast, la máscara de red, y luego nos pediría si queremos configurar un gateway o un DNS. Diríamos que sí o que no, dependiendo de lo que quisiéramos, y ya nos conectaríamos a la red. Vuelvo a Necromantus. Vale. Otras opciones para configurar la red. Bueno, pues podríamos configurarla manualmente. Sí. Un momentito. Ah, bueno, sí, que se le olvidó a David decir, y a mí también, eso que lo tengo apuntado, que para acceder a ese menú desplegable que habéis visto es con el botón derecho del ratón. Nos moveríamos por ahí y veríamos todas estas aplicaciones. Bueno, pues con un terminal, voy a subirle el tipo de letra. Parece que es mejor. Bueno, pues otra manera de configurar la red sería directamente por línea de comandos. Si lo queremos hacer por DHCP, no lo voy a hacer de nuevo por si acaso, con poner DHClient DH0, ya estaríamos configurando por DHCP la conexión. Si no, bueno, pues un ifconfig. Esto está todo en la transparencia después, por si alguien quiere consultarlo. El DH0, le decimos nuestra dirección, 1.19, y la máscara de red, 255.0. Y con eso tendríamos configurado el interfaz, con su dirección IP. Ahora, para poder salir de él, tendríamos que añadir una ruta. Pondríamos aquí una ruta por defecto para que acceda al resto de las máquinas, pues yo que sé, por ejemplo la 1. Entonces añadiéndole esto ya tendríamos acceso al resto de los ordenadores de la red. Pero bueno, ya como os digo, esto no lo voy a tocar porque no quiero quedarme sin acceso a Necromantus. Entonces vamos a meternos con la parte de SNMP en sí. Para poder gestionar un equipo con SNMP, ese equipo tiene que tener instalado el agente SNMP. Este agente se llama SNMP-D. Y podemos ver si está instalado en /etc/SNMP. Si le pongo CD delante, mucho mejor. Ahí. Bueno, como está este directorio y están estos ficheros, pues se supone que está bien instalado. Entonces, aquí podemos ver que hay un archivo que se llama snmpd.conf, que es el archivo de configuración del agente. Si lo miramos por dentro, veremos que trae alguna información del sistema, por ejemplo, aquí, syslocation localhost, syscontact root @localhost y sysservices 79.
Estos parámetros los vamos a poder consultar después con SNMP, ya lo veremos. Y después trae algo muy importante, bueno, aparte de otras opciones, que este es un fichero de configuración sencillito, trae aquí la comunidad de la que hablábamos antes, en este caso solamente de lectura, arriba. Esta community es la contraseña, digamos, que vamos a necesitar para poder preguntar a esta gente por sus objetos. O veremos qué pasa si no lo ponemos. En este mismo archivo de configuración se podrían poner, a continuación de aquí, lo que comentábamos antes de las vistas. De decir, bueno, pues a los que entren con la community de Necromantus le vamos a dejar ver todo, o solamente una parte de nuestros objetos. O puede verlos todos, pero solamente puede escribir algunos. Vale, pues ahora que ya hemos visto el fichero de configuración y sabemos cuál es la contraseña con la que tenemos que entrar, cuál es la community, lo que tenemos que hacer es arrancar el agente. SNPD start. Y ahí quedaría el agente corriendo en el puerto 161. Bien, bueno. Voy a hacer las pruebas en local porque el otro ordenador que tenemos no tiene SNMP, pero vosotros os imagináis que esto que acabo de arrancar lo he hecho en otra máquina y ahora desde Necromantus es desde donde voy a hacer las preguntas SNMP. Entonces, lo primero que vamos a ver es una aplicación en línea de comandos que se llama NetSNMP y que tiene varias aplicaciones. Tiene una aplicación para consultar directamente por un objeto, otra para consultar por el siguiente objeto, lo que habíamos visto antes, otra para cambiar objetos y otra para recorrer un subárbol completo de objetos o una tabla. Tiene otras más, pero bueno, esas son las que vamos a ver ahora. La primera, vamos a ver cómo pedir un objeto concreto. Para ello utilizamos SNMP. No sé si se ven bien las letras y eso. Sí, perfecto. Sí, vale. Bueno, pues con SNMP vamos a poder pedir el valor de un objeto concreto, de uno solo. Entonces, la manera de pedirlo es así. SNMP -v1, porque vamos a utilizar la versión 1 de SNMP. Si utilizásemos la versión 3 habría que meter otros parámetros, vamos a utilizar la 1. -c para poner el nombre de la community, que en este caso hemos visto que era Necromantus. La dirección de la máquina a la que queremos preguntar, en este caso como estamos en localhost. Y la instancia, ojo, no el objeto, como conté antes, la instancia del objeto por el que queremos preguntar. Vamos a preguntar uno sencillito, por ejemplo, uno que hemos visto antes en el fichero de configuración, que es system.syscontact. Como os he comentado antes, el árbol de OIDs, no sé si os acordáis, que era root, ISO, no sé qué, luego management, luego MIB2 o un chorrón de números. Bueno, si no pones nada, él ya supone por defecto que tú estás partiendo de la MIB2. Y entonces todo lo que iría antes de system o de interfaces o de lo que estemos preguntando, ya lo asume él. Entonces, con poner solamente este subidentificador, digamos, del objeto, ya valdría. Entonces, syscontact sería el objeto. Para preguntar por una instancia, le tenemos que poner el punto cero, que habíamos comentado antes. Entonces, vamos a darle y a ver si lo he hecho bien y funciona. Efectivamente, como veis, nos contesta diciendo que esto pertenece a la MIB, es el objeto syscontact.0 y su valor es de tipo string y es root@localhost. Si quisiéramos preguntar lo mismo y no hubiésemos puesto la community, o hubiésemos puesto una errónea, por ejemplo, la típica con la que querría entrar alguien que quiere hacernos algo y no sabe que tenemos puesta una community privada, pues pondría public. No contesta. O sea, directamente no es que te diga no puedes, es que no contesta. Estaría dando el mismo error que si no estuviera levantado SNMP o si no se pudiese llegar al ordenador o cualquier cosa de esas.
Entonces, este es el que se utiliza para pedir una instancia de un objeto en concreto. Si quisiéramos cambiarla, utilizaríamos una cosa muy parecida, pero que es SNMP set. Con esta aplicación lo que hacemos es cambiar el valor de un objeto. En este caso, voy a cambiarle la community otra vez. Pondríamos, como siempre, la versión 1 de SNMP, la community, el host al que queremos acceder, el objeto que queremos cambiar y a continuación le tendríamos que poner el tipo de objeto, en este caso ese, porque hemos visto antes que es un string. Para ver otros tipos de objetos, pues consulta el man de SNMP set y ya te dice ahí qué hay que poner para cada tipo de objeto. Y intentamos cambiarle el nombre, que no sé si nos dejará. Lo he puesto junto. Bueno, da un error porque, como hemos visto antes, en el fichero de configuración, la community necromantus es de solamente lectura. Entonces no nos va a dejar escribir nada si accedemos con esa community. Es una medida de seguridad como la cualquiera. Otra aplicación, la que comentábamos antes, de pedir el objeto siguiente al que estamos proporcionando. Get next. Esto se hace, ya comenté, porque por ejemplo nosotros podemos no conocer en la máquina remota a qué objetos tenemos acceso, o podemos no conocer cuántas filas tiene una tabla. Entonces lo que haríamos sería pedir el primer elemento de una tabla, el elemento raíz, digamos, y a partir de ahí ir pidiendo los siguientes con los valores que nos vaya dando. Por ejemplo, vamos a pedir la tabla de interfaces. Para pedir la tabla de interfaces, como no sabemos cuántas interfaces tiene la máquina a priori, pediríamos interfaces.isTable, que es el elemento raíz de la tabla de interfaces. Entonces, ¿veis? Nos da aquí el elemento siguiente, que es ifIndex.1. Lo que os decía antes, tenemos una tabla que es interfaces.isTable, le añadimos el nombre de las filas, ifEmpty, es decir, una entrada de interfaces, que es el nombre de las filas genéricas, y a continuación, para pedir el siguiente, tenemos que poner el nombre de la columna en la que estamos pidiendo, que es ifIndex, es decir, el índice en la tabla de interfaces, y a continuación el número del índice. En este caso es 1, es más sencillo que la tabla que veíamos antes de las conexiones TCP. Si pedimos el siguiente a este, pues nos va a dar, como vemos, ifIndex.2. Sería la segunda fila de la tabla. Pedimos el 2 y nos da el 3. Pedimos el 3 y nos da el 4. Pedimos el 4 y nos da el 5. Pues no, ya no nos da el 5. Es decir, esta tabla de interfaces tiene 4 interfaces. Porque cuando ha acabado de recorrer la primera columna, ha saltado al primer elemento de la segunda columna. Podemos ver aquí. Es ifDesc.1. Es decir, la descripción de la primera fila. Bucle local. Si ponemos ahora ese elemento que nos ha dado, punto 1, nos debería dar la descripción del 2, efectivamente. Segundo interfaz, STH0. Si ponemos el 3, nos da, bueno, es que he puesto el 3, debería haber puesto el 2. Eso. Nos da el del 3, que es STH1. Y así sucesivamente hasta recorrer toda la tabla. Las tablas siempre tienen, si tienen 4 filas, por ejemplo, todas las columnas van a tener completas esas 4 filas. No va a haber una columna que tenga 3 nada más, quedaría coja, digamos. Bueno, pues esta es la manera pedestre, digamos, de recorrer una tabla. ¿Cuál es la manera sencilla de recorrer una tabla y que nos lo diga todo, absolutamente?
Pues otra aplicación que se llama SNP Work. Con SNP Work y los mismos parámetros que antes, si pedimos la misma tabla, interfaces, a ver qué pasa. Un error de sintaxis. Falta la N en Necromantus. Ah, vale. Así me parece que no hace falta aquí. Gracias. Ahí está. Bueno, pues este chorrón de datos que veis aquí es toda la tabla de interfaces. Si nos vamos al principio de ella, vais a ver los primeros parámetros que pedíamos antes, que nos daban. ¿Veis aquí? IFINDEX 1, IFINDEX 2, IFINDEX 3, IFINDEX 4, luego las descripciones. Esto después, pues el gestor podría cogerlo y tener una aplicación que lo cogiera y lo pusiera todo bonito y lo ordenara por tablas para enseñárselo a la persona que lo está viendo, porque mirarlo así, pues poco... Luego veremos otra aplicación que efectivamente eso te lo coloca directamente en una tabla y lo puedes ver sin necesidad de andar relacionando que el 1 va con el 1 y que el 2 va con el 2 y así. ¿Para qué puede servir esto? Pues por ejemplo, una aplicación directa, aparte de la de los interfaces, es ver la tabla de conexiones TCP. Entonces, si pedimos la tabla de conexiones TCP, con table. A todo esto, yo me sé los identificadores de los objetos que estoy pidiendo porque he estado practicando ya esta mañana, a ver si todo funcionaba. Pero si alguien quiere decir, bueno, yo quiero consultar todas las conexiones TCP, lo que tiene que hacer es irse a las recomendaciones, a los cuidados de recomendaciones, eso es en radio, son los aquí. A los RFCs de la MIB, que es donde viene la lista de todos los objetos que hay dentro de la MIB, y buscar qué es lo que quiere. Y viene ordenadito. Grupo TCP, y te viene debajo grupo TCP. Pues TCP, no sé qué, TCP con table, y te va explicando todo lo que es, y que es donde podemos consultar qué es exactamente lo que queremos pedir. Pedimos la tabla de conexiones TCP. Aquí sale un chorrón otra vez. A ver si lo muestro un poquito y se ve mejor. Así más o menos es un poco mejor, yo creo. A ver ahí. A ver. Bueno, aquí veis las conexiones TCP. Lo que os comentaba antes, esto tiene un índice extrañísimo. El índice que utiliza es la dirección local, el puerto local, la dirección remota y el puerto remoto. Es decir, nosotros lo que estaríamos viendo aquí es el estado de la conexión que va de la dirección local 19, puerto 5900, a la dirección remota 12, puerto 51.280. Esto, si no me equivoco, es UNC. ¿Veis? Esto es el estado, listen, es decir, está escuchando. Esto está established, está establecida la conexión de VNC que comentábamos antes. Aquí vemos la dirección IP de cada uno de estos elementos, los puertos, que hay una prueba que se puede hacer, que la haré con otro terminal. Si hacemos una conexión a otro ordenador, esta mañana lo hicimos con SSH y parecía que funcionaba. Suponemos que sigue instalado. Sí, vale, pues ahí se queda. Si ahora volvemos a consultar la tabla de conexiones TCP, debería aparecer una nueva fila, que efectivamente la vemos aquí abajo sin ir más lejos. ¿Veis? Aquí se ve también a ver, bajando esto un poco, hay que andar con unas historias aquí, para ver ¿Veis? Ah, aquí.
poco más para arriba, se verá, es aquí se ve bien. Ha aparecido esta nueva fila. Antes teníamos 4, ahora tenemos 5. La nueva fila, que es de la dirección 19 local, de este puerto, a la dirección remota 12, puerto 22. Es decir, es una conexión SSH que está establecida. Cortamos, para no tener ahí cosas pululando. Y, bueno, hasta aquí llega lo que quería contar de NetSNMP. Es un poco arduo porque es todo en línea de comandos y las tablas se interpretan mal así, pero bueno, para consultar elementos concretos, uno nada más, pues puede ser bastante útil. O si no tenemos un entorno gráfico, por ejemplo. No sé si hay alguna duda sobre esto. No sé, ¿alguna duda? No, creo que podemos seguir. Vale. Bueno, pues entonces ahora vamos a ir con la bonita, que es TKINET. TKINET hace lo mismo que hemos estado viendo ahora, pero con un interfaz gráfico. Aparte de otras cosas, como monitorización, que vamos a ver también. Entonces, para abrir TKINET, pulsamos con el botón derecho y en redes tenemos aquí la aplicación. Se abre. Bueno, aquí la tenemos. Tampoco que sea mucho más bonita, pero bueno, algo es algo. Por lo menos vemos dibujitos. A ver si la puedo ampliar un poco. No se deja. A ver. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, vemos que esto está completamente vacío, aquí no vemos nada. Entonces, lo primero que vamos a querer hacer es descubrir nuestra red, es decir, ver qué equipos están conectados a nuestro, qué equipos podemos querer gestionar. Para ello, habilitamos aquí Tools. Si pinchamos en Tools, vemos pues todas las herramientas de las que dispone TKINET. IP Monitor para monitorizar cuestiones de IP, IP Discover para descubrir la red, que es lo que vamos a utilizar ahora, SNMP Monitor para monitorizar variables SNMP, o SNMP Browser, por ejemplo, que también lo vamos a usar después. Ahora mismo lo que queremos es descubrir la red. Dimos el menú IP Discover, se nos abre un menú nuevo aquí, como vemos, y aquí vamos a ponerle unos cuantos parámetros para que no se nos entretenga mucho y no nos descubra el internet entero. Vamos a bajarle los intentos de ICMP y la longitud máxima de la ruta vamos a limitarla a 1 para que nos descubra nada más que el ordenador que está al lado. Y le decimos Discover IP Network, que nos descubra la red. Tenemos que meterle la dirección IP de la red, no una IP concreta. Por ejemplo, aquí con dejarlo en 1 ya nos bastaría. Y descubrimos la red. Nos aparece una ventana nueva donde vamos a ir viendo qué es lo que va haciendo. Tardará un poquito, esta mañana con las pruebas tardó un poquito, pero bueno. Mientras tanto, Fue algo más de un minuto, tampoco era tanto. lo tenías cronometrado. Ya que estaba mirando. Te estabas entretenido, esta mañana. Sí, sí. Bueno, aquí ya empiezan a aparecer cosas. 28 segundos, tampoco ha sido tanto, bueno, estas son las estadísticas del descubrimiento de la red. 2 nodos, 2 rutas trazadas, 2 máscaras de red, 2 direcciones IP, una red descubierta, 2 enlaces, 5 objetos creados. 5 objetos creados porque son las 2 máquinas, los 2 enlaces y la red. Esto lo podemos cerrar. Y vemos aquí nuestros elementos de la red. Podemos moverlos, podemos cambiarles el nombre. La manera de moverlos tiene su tela, o sea, es de todo menos intuitiva. Para moverlos hay que o bien pulsar control y el botón izquierdo, o bien pulsar el botón central del ratón. Así los podemos mover. Bueno, esta es la máquina en la que estamos, la que tiene Chromantus, y este es el servidor donde está la charla y está mi cara y esas cosas. Entonces,
Como antes, vamos a hacer las pruebas en local, porque la otra máquina no tiene SNMP. La hemos puesto pues para que descubriera algo, pero no tiene SNMP. Entonces, lo primero que vamos a hacer son consultas SNMP. Exactamente igual que lo que hemos hecho antes en línea de comandos con NetSNMP, pero ahora con grafiquitos. Entonces, para ello, habilitamos aquí la aplicación SNMP Browser, que nos va a permitir navegar por las MIPS, por los objetos de SNMP. Hay que tocar algunos parámetros, aquí en Set SNMP Parameters, como por ejemplo la community, comunidad de la que habíamos hablado antes. Si le dejamos public no nos va a dar ninguna respuesta, igual que ocurría antes con NetSNMP. Le ponemos Necromantus. El puerto, como no lo hemos cambiado, lo dejamos igual, y el resto de parámetros los dejamos igual. No hace falta tocar nada más. Entonces, ahora es cuando ya nos podemos lanzar a preguntarle cosas a este bicho. Lo que comentaba antes de si alguien no sabía que era exactamente lo que tenía que preguntar, que mirase los RFCs, bueno, pues si tiene TKINET es más fácil. Si se viene aquí a mi browser, no le hace falta tener los RFCs por delante, porque esto es un navegador por la MIB. Vamos, en el path internet, como he visto antes, y si os acordáis del árbol, que supongo que no, todo lo que queríamos mirar nosotros estaba debajo de MGMT. Creo que le daba private, efectivamente le daba private. Vamos a darle a MGMT, MIB2, como habíamos visto antes, y aquí abajo está todo lo que hay debajo de la MIB2, todo lo que podemos querer preguntar. Por ejemplo, lo que hemos preguntado antes de System, lo vemos aquí. Lo que queríamos ver antes de interfaces. No sabemos qué queremos mirar exactamente las interfaces, pinchamos aquí y vemos que tenemos ifNumber, que nos da el número de interfaces, o ifTable, que nos da el nombre de las filas, y todos estos parámetros dentro de la ifTable. IfIndex, ifType, ifSpeed, todo eso. Bueno. Entonces, vamos a preguntar por algún objeto en concreto. Por ejemplo, vamos a ver cuál había probado yo esta mañana que iba bien. Bueno, pues mínimamente los mismos que hemos preguntado con SNMP. Por ejemplo, espera, que esto se ve un poquillo mal. A ver cómo puedo ponerlo. Ahí creo que se ve la red y se ve... Vale, aquí en el menú MIB2 nos salen todos los grupos que están por debajo de la MIB2, de los que podemos preguntar. Yo quería preguntar por System, que está más arriba de lo que me deja ver VNC. Aquí. System. Y me parece que sale debajo de mi cara, ¿ves? Un momentito. System. Le pregunto por System. Teniendo seleccionado esto, claro. ¿Veis? Y se me abre aquí una ventana nueva donde me saca SysDesk, la descripción, pues es un Linux con nombre clip, es una versión tal. El tiempo que lleva levantado, el syscontact que preguntábamos antes, el nombre de la máquina, dónde está, localhost, número de servicios, todo eso. Podemos preguntar por una tabla completa, que es algo interesante, lo que la diferencia muchísimo de NetSNMP. Por ejemplo, la tabla de interfaces. ¿Veis? ifTable. Uy, qué rápido va esto ahora. ¿Veis? Saca aquí la tabla de interfaces bastante más intuitiva que la que veíamos antes con NetSNMP. A ver si la puedo ampliar un poquito más. ¿Veis? Efectivamente había 4 interfaces, el bucle local, el TH0, THP1, SIP0, que dice el tipo, la MTU, la velocidad, la MAC, si está levantado o está bajado, todas esas cosas. Otra cosa que podemos mirar pues es la tabla de conexiones TCP que veíamos antes también. Tengo que volver a mover esto. TCP con table. ¿Veis? La tabla de conexiones TCP. Y de nuevo, bastante más intuitiva que todo esto. Creo que se entiende bastante mejor. Si volvemos a hacer lo mismo de antes, de hacer un SSH,
son demasiadas ventanas. Y vuelvo a preguntarle la tabla de conexiones TCP. ¿Está por entrar la ventana o...? A ver. Ah, sí, aquí está. Bueno, aquí se ve bastante mejor que en línea de comandos, que efectivamente ha aparecido una nueva conexión al puerto remoto 22, el de SSH. Entonces, bueno, pues esta sería una manera de controlar qué puertos de nuestras máquinas, de las que estamos gestionando, están abiertos, desde qué IP llega la conexión, pues para evitar posibles intrusiones. Vamos a ver. Esto está... Ahora a ver si minimizo... Bueno, a ver. Vale. Entonces, bueno, esta es la parte de las consultas. Otra capacidad de TKINET es la monitorización. Nosotros podemos seleccionar un objeto y monitorizarlo constantemente poniéndole un intervalo de 1 segundo, de 60 segundos, o lo que nos interese, y ponerle una alarma para que nos avise si ese parámetro pasa de un determinado nivel o baja de un determinado nivel. Por ejemplo, una cosa que podemos monitorizar así fácilmente es habilitando el menú IP Monitor. Vamos a ponerle como parámetro, por ejemplo. A ver si sale. Set parámetros. Le ponemos 1 segundo de intervalo. IP Monitor tiene una opción que es Check Reachability, que lo que nos va a permitir es chequear o vigilar la alcanzabilidad de los equipos. Si nosotros cogemos todos los equipos de la red y le decimos que cada 1 segundo, que igual es mucho, va a generar mucho tráfico, cada 60 segundos o cada 2 minutos, monitorice la alcanzabilidad, si en algún momento este cable se cae, nos lo arranca o nos apagan la máquina, se va a dar cuenta de que no está pudiendo llegar a esa máquina. Entonces nos va a avisar. ¿Cómo nos va a avisar? Bueno, pues va a avisar en principio, a no ser que seleccionemos otra opción, como que nos saque una ventana de texto donde nos lo diga, haciendo parpadear esta máquina. No lo vamos a hacer porque entonces me quedo sin conexión entre Necromancer y el ordenador donde está la webcam. O sea, no tiréis el cable, por Dios. Pero... yo el otro día lo hice en mi casa, tiré el cable del punto de acceso wireless y efectivamente esto parpadeaba. Es decir, pues es una manera de ver que no hay problemas de conexión directa entre los equipos. Otra cosa que podríamos monitorizar, por ejemplo, pues no sé, el número de datagramas o de paquetes IP que pasan por una interfaz. Eso, hay otra herramienta que es SNMP Monitor. Eso ya son consultas propias de SNMP, que no tienen nada que ver con IP, y entonces se hacen en SNMP Monitor. Le ponemos como parámetro la community, igual que antes, porque si no, no nos va a aceptar las consultas. Y los parámetros del monitor, pues ponemos igual que antes, 1 segundo, por ejemplo. Y entonces ahora, buscamos, igual que antes, en la MIR2. Si no sabemos qué queremos buscar exactamente, nos vamos a la estructura que teníamos aquí, de mi browser, y miramos ahí exactamente qué es lo que necesitamos, porque además en cada uno de los objetos viene la descripción. No lo sabes exactamente, pero sabes que lo que quieres monitorizar tiene que ver con IP. Buscarías en los objetos que ponen IP hasta que encontrases eso que quieres. Por ejemplo, si queremos monitorizar, que comentaba antes, de los datagramas IP que entran. Pues vamos aquí a SNMP Monitor y monitorizamos una variable. Aquí ponemos la variable
igual que la poníamos cuando hacíamos las consultas. En este caso sería del grupo IP, y si mal no recuerdo, lo voy a mirar aquí, IP in receives, daría los datagramas IP que llegan a la máquina. En este caso pasa como cuando hacíamos las consultas de un objeto directamente, hay que poner la instancia, no vale con poner objeto, así que hay que poner .0. Y le daríamos a Start, y nos aparece aquí, como veis, una grafiquita con los paquetes IP que van llegando. 210, 0, 296, 0. Si seleccionamos aquí en SNP Monitor, Modify Monitor Job, nos saldría una lista de las tareas que tenemos puestas, las monitorizaciones que tenemos activas. Podríamos modificar sus parámetros. En este caso solamente tenemos una, que es esta. La podemos modificar. ¿Qué podemos modificar aquí? Bueno, pues podemos ponerle el intervalo de tiempo en el que queremos que nos monitorice esa variable, 1 segundo, 60 segundos, lo que queramos, un umbral de caída y un umbral de subida. Es decir, si no nos interesa que el número de paquetes IP sea mayor de, no sé, de 200, pues pondríamos aquí 200. No queremos que haya más de 200 paquetes IP cada X tiempo, 200. ¿Cómo nos va a notificar que se ha pasado de 200? Pues o bien con flash, es decir, haciendo parpadear la gráfica, o bien escribiéndolo, vamos a seleccionarlo también, porque eso quiere decir que va a sacar una ventana nueva donde nos va a decir qué ha pasado, o haciendo un log. Dejamos así con flash y con write, y le vamos a modificar, y vamos a ver qué pasa. Damos un ratito, si en algún momento el número de paquetes IP recibidos pasa de 200, efectivamente, ahí ha pasado de 200, ¿veis? Se nos ha abierto una ventana nueva, donde nos ha avisado de que la variable IP y receives, que nosotros tenemos que saber lo que significa, ha pasado de 200 y exactamente el valor alcanzado ha sido 233. Ha excedido el umbral que le habíamos puesto de 200. Y veis que parpadea también aquí. Cuando supera, parpadea la gráfica. Bueno, vamos a matar este monitor. Con control D se borran los elementos. Más cosas que podemos monitorizar aquí, por ejemplo, que esto es bastante interesante. Aparte de los elementos de la red, como eso, el número de datagramas IP, por ejemplo, el número de descartes que hay en una interfaz, puede haber problemas, pues eso, de descartes, de errores, a veces hay problemas en las cabeceras de los paquetes, entonces también se puede decir: quiero que monitorices los paquetes que se han descartado por un problema que no ha sido un problema de conectividad, sino que ha sido un problema pues de que la cabecera venía mal o cosas así. Todo eso se puede monitorizar con SNMP. Entonces, no tendríamos más que buscar la variable que queremos monitorizar y seleccionarla ahí en SNMP Monitor. Pero lo bueno que tiene SNMP es que, aparte de los elementos propios de la red en sí, podemos monitorizar variables propias de la máquina remota. Es decir, podemos monitorizar disco, podemos monitorizar memoria. Para eso, bueno, procesador, pues para eso lo que existe es una MIB concreta que se llama Host Resources. En esa MIB pues están todos los recursos de la máquina. No sé si la podemos ver aquí, supongo que sí, debería. En la Mi Browser buscamos en MGMT, Mi 2, y debería haber un grupo que fuese host, efectivamente, justo aquí arriba está, host. Estos son los elementos que hay debajo del grupo host, es decir, lo relativo al sistema en sí, relativo a los dispositivos, relativo al software que está corriendo en el equipo, relativo a los dispositivos de almacenamiento. Bueno, exactamente no sé cuál es la diferencia entre este y este, pero bueno, respecto al software instalado, nosotros lo vendríamos aquí y miraríamos qué necesitamos saber. Por ejemplo, queremos monitorizar problemas de memoria. Nos vamos aquí a almacenamiento, tenemos una tabla de almacenamiento y dentro de la tabla de almacenamiento vemos que podemos encontrar información sobre un dispositivo de almacenamiento, sobre su tamaño, sobre los fallos de allocation, los fallos de alocación.
Bueno, todos sabemos lo que es allocation, así que no, el tipo de almacenamiento y la cantidad de almacenamiento usado. Entonces, por ejemplo, vamos a preguntarle al equipo en cuestión en el que estamos que nos enseñe su tabla de almacenamiento. Eso está en host, así que vuelvo a llevar la carita para arriba. Host, HR System, HR Storage. Bueno, esto. A ver. Windows. Host. HR Storage. Que es gráfico, pero tampoco es que sea muy bonito. A ver, HR Storage Table. ¿Veis? Aquí nos saca una tabla con los dispositivos de almacenamiento. No, que se me fue. Vaya bollos. Aquí. Fuera. Vale, ahora sí. Y ahora la otra está justo detrás. Ahí está. Aquí. Vale, a ver si la puedo hacer un poquito más grande. Bueno, más o menos se ve. La tabla de los dispositivos de almacenamiento. ¿Veis? Saca la descripción. Podemos ver que tiene memoria, espacio swap, aquí tiene el CD-ROM, bueno, distintos dispositivos de almacenamiento, el floppy, el USB. Aquí vemos las unidades de almacenamiento, sale un poco más para acá, el tamaño y la parte utilizada. Entonces, por ejemplo, podríamos monitorizar la memoria. Si nosotros sabemos que la memoria tiene ese tamaño, 512, aquí pues 515.528, podríamos decirle, bueno, pues que nos avise cuando la memoria esté a punto de llegar al tamaño máximo, para que no llegue a pasar eso y no se quede el ordenador gilipollas o el usuario no se le quede tonto o lo que sea. Nos vamos al monitor, hay que quedarse con un dato que es el índice de la memoria en la tabla. En este caso vemos que es el 2, creo que se ve aquí el índice, ¿vale? ¿Veis? El índice. Pues es el 2, efectivamente, la memoria real es el 2. Ahora mismo he usado 288.184. Pues entonces, nos vamos al equipo en concreto y le decimos que nos monitorice la memoria. Monitor variable. Y le ponemos aquí el nombre de la variable que queremos. Host, porque era el grupo host. HR Storage, porque es el grupo de almacenamiento debajo de host. HR Storage. Para que si lo escribo mal después me dan errores. Vale, eso quiere decir que se me acabó el tiempo, ¿no? 5 minutos, muy bien. Pues termino de explicar TKINET y el resto, como dejaremos, pues supongo que Zepur la pondrá, pero si no la charla estará en mi página, os veis el resto de las transparencias. Vale, bueno, pues miramos lo de la memoria. Storage Table. HR Storage Entry. Y habíamos dicho que era HR Storage User y era el 2, porque era la fila 2. Le damos a Start, a ver si lo he escrito todo bien, efectivamente. Como veis aquí está monitorizando el tamaño de memoria utilizado. Podríamos ponerle un umbral, como hicimos antes. Bueno, no lo voy a hacer porque hay poco tiempo. Le ponemos un umbral, si en ese momento abrimos una aplicación tocha, Firefox por ejemplo, vamos a ver cómo sube la memoria y nos pasa de ese umbral. Lo quitamos. Otra cosa práctica para monitorizar, el número de procesos, por ejemplo. Hay algunos
equipos que tienen definido un número de procesos máximo y está definido en la MIB también. Bueno, pues tendríamos que consultarlo, es host.hrmaxprocesses y nos daría máximo de procesos. Si tiene 0 es que no hay máximo. Pero, aún así, nosotros podríamos decirle que nos monitorizase el número de procesos, que es host.hrprocesses.0, es HR System. Te lo mido por si acaso. Host.hr System. ¿Estoy poniendo algo mal? Bueno, es igual. Veríamos los procesos. Si en ese momento arrancamos otro proceso, pues veríamos cómo pasa del umbral que hemos puesto, si hemos puesto algún umbral. Bueno, pues creo que hasta aquí es lo que quería contar de TKINET. No sé si hay alguna pregunta de esta parte. Parece que no. Bueno, pues están deseando irse a casa. Por Dios. Bueno, pues vuelvo a la charla. Espera que me... La parte que ahora es a contar otras herramientas con las que podemos... bueno, aquí en las transparencias tenéis todo esto contado. Entonces, pues como dejaremos por ahí colgadas, pues si alguien lo quiere ver con más calma, porque seguramente no se habrá enterado de nada, pues ahí he intentado contar lo más sencillito posible para que se entienda. Lo que te iba a contar ahora era el uso de algunas herramientas más pequeñitas en Necromantus, con las que no necesitamos tener en principio un servidor, un agente SNMP corriendo en el otro lado, sino que podríamos monitorizar algunas variables muy determinadas de una conexión de red con herramientas concretas. Les cuento un poco. Está Nmap, que es la que nos va a permitir descubrir la red y ver qué puertos están abiertos en las máquinas a las que estamos consultando. Tiene su versión en línea de comandos y su versión gráfica, como cuento aquí. Después podríamos hacer sniffing. Como cuento aquí, suena muy mal, pero no tenemos por qué estar haciendo nada ilegal si lo utilizamos. Porque, bueno, es una manera que tienen los administradores de red de saber por qué hay determinados problemas con los protocolos, por ejemplo, con las cabeceras de los paquetes. Usuarios avanzados pueden saber qué es lo que está pasando. Existe TCPDA, que es en línea de comandos, y es bastante compleja y farragosilla, porque los datos que proporciona son un chorrón de datos y hay que ser bastante versado en el tema para saber qué es lo que están diciendo. Pero hay otra que se llama Ethereal, que es gráfica, captura tráfico durante el tiempo que le digamos, nos aparecen los registros y consultándolos pues podemos ver pues eso, las direcciones IP a las que van los paquetes, los protocolos en detalle e incluso el contenido. Todo esto lo iba a enseñar, pero bueno, como está aquí puesto, pues luego cogéis Necromantus, lo buscáis, lo probáis y si hay algún fallo, ya sabéis, lo reportáis a los chicos, a los Necromantus. Bueno, otras herramientas para análisis de flujo de datos, como ETH-Status e IPTraf, que no se meten en lo que es el contenido de los paquetes, simplemente dan estadísticas de tamaño de los paquetes, protocolos. Y otras herramientas pequeñitas, pues eso, por ejemplo, una para medir el ancho de banda entre dos máquinas, que es BIM, o para ver por qué máquina circula un paquete determinado que mandamos, que es MTR. Hay otras más, pero bueno, para eso casi lo mejor es que cojáis Necromantus y probéis, y como digo, si hay algo que no funciona, pues un mail a esta gente. Os dejo aquí las referencias también de teorías NMT, pues supongo que el primero lo conoceréis, porque es el que dan siempre en clase. Leo Reilly está muy bien también. Para ver las otras herramientas de Necromantus hay un artículo de David, que ha dado la charla antes, en el que me he basado para comentar las herramientas estas pequeñitas del final.
que se llama Auditoría y Gestión de Red con Necromantus. No sé si está en internet o no. Bueno, de momento no está en internet, porque se publicó en una revista, igual alguno la habéis leído. Ahí cuenta, igual estará. Próximamente, si se publica en internet, ya pondremos ahí el enlace. Ahí vienen, aparte de las herramientas que comento en la charla, otras específicas para redes wireless y específicas para redes con equipo de Windows. Y bueno, las páginas MAN, como es lógico. Vaya por Dios. ¿Qué es que? Me comentaba bien que la revista está en la biblioteca, por si queréis consultarla. Viene aquí, bueno, ahora no voy a... Viene aquí primero donde el 5 y bueno, pues eso. Si la queréis, es un artículo que está bien y completa lo que cuenta aquí, que así como son otras partes, está extendido, ¿sabes? Bueno, el programa NetBeauty podéis consultar todas las aplicaciones que he comentado en su página web. Sobre TKINet hay un tutorial que está bastante bien, en inglés también, en esta página. Por supuesto, los RFCs, donde podéis empaparos bien del protocolo y todo lo que queráis, y con las MIBs que hemos utilizado, por si queréis consultar algo en concreto. Y bueno, por último, la página donde colgaré yo la charla, que bueno, si ya la vais a colgar los de GPUL, pues no haría falta. Y bueno, pues hasta ahí, si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda? Allá al fondo, que no veo bien. No, parece que no. Una pregunta. ¿Os queréis ir todos a cenar? Un momento, que Chema Pregunta de ¿cómo es de seguro el protocolo SNMP a día de hoy? Sí, ¿cómo es de seguro el protocolo SNMP a día de hoy? ¿Cómo es de seguro? Hombre, SNMP versión 1 no demasiado, porque ya habéis visto que la seguridad se basa en una community nada más. Entonces, pues bueno, la community se transmite en claro, además, me parece. Y entonces, pues, como comprenderéis, eso no tiene mucha... ¿Qué pasa? Que en una red, por ejemplo, una red en tu casa, que tienes 4 equipillos y pues no tendría por qué entrarte nadie, ¿no? Si ya tienes un intruso. Una red interna. Hombre, si el intruso es tu hermano, date por perdido, ¿no? Pero no, en una red pequeñita y cerrada no tendría por qué tener problema. A no ser eso, que se te meta el intruso físicamente allí. Entonces ya, pues claro. SNMP versión 3 tiene más seguridad. Creo que hay alguna cosa que ya va cifrada, pero en eso no estoy muy segura porque no me he metido. Pero creo que SNMP versión 3 tiene más seguridad. ¿Alguna otra? Parece que no. ¿Nada más? Nada más. Bueno, pues entonces os dejo que vayáis tranquilos y paséis buen fin de semana. Las gracias, Ana. Muchas gracias de nuevo por habernos tenido aquí. Gracias a vosotros por haber dado las charlas. A pesar de Espero que no haya sido muy coñacitos. Sí, y pero nada, fue un día muy largo. que ya me imagino. Que muchas gracias por montar todo el tinglado. Esto ha sentado precedentes. Esperemos.